Hola faranduleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos en este top de 5 estrellas que no llegaron a los 40 años. ¿Por qué? ¿Cómo? A continuación. Cuando eres joven crees que eres eterno y si encima eres estrella de cine seguramente crees que tienes el mundo a tus pies. A los siguientes famosos que a continuación te presentamos, su mundo se les acabó a muy temprana edad. Ni siquiera llegaron a los 40. Recuerda suscribirte si eres nuevo y darle me gusta a este video. Blanca Estela Pavón fue una de las grandes estrellas del cine nacional de mediados del siglo XX. Su personaje de la chorreada en Nosotros los pobres y ustedes los ricos, donde hizo pareja de Pedro Infante, es uno de los más queridos y recordados por los mexicanos hasta el día de hoy. En su corta carrera hizo más de 12 películas que la convirtieron en una estrella, pero en 1949, en el mejor momento de su vida y llena de trabajo, mientras regresaba a la Ciudad de México proveniente de una gira artística por el sur del país, el avión en el que viajaba cayó en el estado de Puebla. La actriz viajaba con su padre y nadie sobrevivió. El avión original en que debía regresar la actriz se había descompuesto y ella consiguió que una pareja le cediera sus asientos en este avión con las consecuencias que ya conocemos. Blanca Estela Pavón tenía solo 23 años. La Chula Prieto. Su nombre real era María del Carmen Prieto. A los 18 ganó un concurso de belleza, lo que le abrió las puertas del cine. Participó en varias películas de los años 50. Se dijo que mantenía una relación con Germán Valdés Tintán, aunque otros rumores apuntaban a que lo que le gustaba realmente eran las mujeres. Se habló incluso de un noviazgo con la actriz Miroslava. En 1960, un problema de salud, una úlcera gástrica mal curada, se la llevó a la temprana edad de 31 años, cuando lo mejor de su carrera apenas estaba por venir. Miroslava fue una de las actrices más queridas por el público mexicano. Aunque no era mexicana de nacimiento, Miroslava había nacido en Polonia y huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres la llevaron primero a Estados Unidos y luego a México, donde se convirtió en diva del cine nacional. Tenía todo lo que una mujer puede desear, pero le faltaba lo más importante: el amor. Su primer marido fue un actor llamado Jesús Jaime Obregón, quien la cambió por un hombre. Eso la hizo caer en una fuerte depresión. Luego tuvo un romance con otro actor, Arturo de Córdoba, y luego con Mario Moreno Cantinflas, y el más sonado con el torero español Luis Miguel Dominguín, quien la dejó para casarse con la actriz Lucía Bosé. Miroslava no resistió este golpe y se tomó una combinación de varios medicamentos que fue letal. La encontraron en su cama con una foto del torero de la mano. Tenía 29 años. Lupe Vélez fue una de las primeras mexicanas en triunfar en Hollywood, primero en el cine mudo y después en el cine sonoro. Su nombre real era María Guadalupe Villalobos Vélez. Lupe bailaba como las grandes y actuaba como las mujeres estrellas. Era famosa y millonaria, pero no era feliz. Estuvo casada con Johnny Weissmuller, el primer Tarzán del cine, pero estaba enamorada de Gary Cooper. Se divorció de Johnny y sostuvo una relación con Arturo de Córdoba, pero le fue infiel con un joven actor austriaco. La Vélez se embarazó del joven austriaco o de Arturo de Córdoba, no se sabía. El caso es que ninguno se hizo responsable. La diva se tomó un frasco de pastillas y solucionó, entre comillas, el problema de manera extrema y dejó este mundo a los 36 años. Pedro Infante. Pedro Infante tenía 39 años cuando sufrió el accidente aéreo que le costó la vida a él y a otras 3 personas y 3 mascotas. La fecha, el 15 de abril de 1957. Las otras personas eran el piloto de la aeronave, el mecánico y una joven que tendía la ropa en el patio de su casa, justo donde cayó el avión. Las mascotas eran 2 perros y un chango que regalaría a sus hijos de su mujer, la actriz Irma Dorantes. El avión cayó en el mero centro de Mérida, Yucatán, y a partir de esa fecha empezó la leyenda. Aparecieron muchos Pedros Infantes por todos lados, imitadores que inventaban las historias más disparatadas para justificar que había sobrevivido al accidente, que estaba irreconocible por el fuego y prefería vivir en el anonimato, o que estaba harto de la fama. También se dijo que su fantasma se aparecía en la compañía de discos donde grababa. En fin, leyendas que hasta hace pocos años todavía oímos de vez en cuando, a pesar de largo tiempo. A unas cuadras del lugar del accidente se erigió un monumento y una plaza a la que llamaron Plaza Pedro Infante. Y aquí termina la lista de famosos que no llegaron a los 40, algunos ni siquiera hasta los 30. Una lástima porque aún tenían mucho que dar en el espectáculo mexicano.
Si te gustó el video, danos like y comparte. Hasta la próxima. ¿Tú recuerdas a estas figuras y conoces sus historias? Bueno, deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Nos vemos en el próximo video.